Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La necesidad, pues, que siempre está presente en nuestra condición humana, sobre todo, pues, para satisfacer aquellos requerimientos que en algún momento, pues, solicitamos. Ya lo explicita muy bien la Santa Escritura. Cuando uno está enfermo, pues acude al médico porque le necesita para recobrar la salud. Cuando alguien está en algún asunto legal, pues acude al abogado para que le ayude a resolver la situación. Y así, ¿no? Creo que de acuerdo a las necesidades, pues vamos buscando a la persona idónea para que desde la realidad humana, pues nos pueda ayudar. También, ¿no?, en la parte espiritual, pues si tenemos necesidad, que obviamente es de toda la vida, pues hay que acudir a Dios, porque a Dios le necesitamos. Pero es lamentable que en las cosas espirituales nos desentendemos o desatendemos y nos adentramos tanto en las cosas mundanas que nos olvidamos de Dios. Sucede, si no es que hoy en mi vida esté pasando por esa situación. Es que Dios es, dicen los filósofos, el ser necesario, y a Dios le necesitamos siempre, toda la vida, para bien o para mal, en el sentido, pues, de que le necesitamos para aceptar su existencia y le necesitamos para también aceptar que Dios no existe, según, pues, aquellos que promueven el ateísmo, ¿no?, la indiferencia a las cosas de Dios y hoy por hoy, pues, hasta una indiferencia total, ¿no?, de decir que no profesan ninguna religión y no creen en nada ni en nadie. Bueno, aseguran ellos, pero están en una situación equivocada, porque de no aceptar que es Dios, ¿no?, un ser superior, sobrenatural, que está ausente en sus vidas, pues ese lugar lo ocupa alguien más, ya sea, pues, lo material o sea la parte humana, sea otra persona o sea él mismo. Entonces es innegable, pues, en la condición humana tener que decir que a Dios no se le necesita. Sí se le necesita, es nuestra condición humana. Que no lo aceptemos es otra cosa, o que lo rechacemos y que estemos confundidos queriendo ocupar ese lugar con otras cosas y otras personas, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, es lamentable, decíamos, porque el hombre en su confusión, pues hace lo que no debe y entonces termina pensando que a Dios no se le necesita.
Pero hay que recordar que es Dios nuestro origen y nuestro fin. De Dios venimos y a Dios hemos de volver. Y no podemos prescindir de Él. Él siempre está presente en nuestra vida, lo quieras o no lo quieras. Ya depende de ti si lo aceptas o no lo aceptas, porque es tu libertad. Sin embargo, Él siempre procura lo bueno para nosotros, a pesar de nuestras indiferencias, infidelidades, ofensas, blasfemias, olvidos, descuidos. Dios es tan grande, más grande que todas esas miserias que uno puede presentar, que pues rebasa y está muy por encima de nosotros. De tal manera que uno puede imaginar y aún así se queda corto en su apreciación. Es simplemente más allá de nuestras limitaciones, más allá de lo que uno puede pensar, de lo que uno puede creer. Es cuestión de creer y de necesitarle. Siempre, pues, porque es el ser necesario por excelencia para nuestra condición humana. Por eso Jesús explicita muy bien a aquellos que dudan, porque su maestro come con publicanos y pecadores, porque no son los que creen que no cometen pecado los que necesitan de Dios. Volvemos a lo mismo, porque han negado toda posibilidad de necesidad de Dios. Si uno ha satisfecho la parte económica o la parte social, la parte cultural, pues ¿qué necesidad tiene de Dios? Digo, porque a propósito, por ejemplo, los países europeos se están volviendo cada vez más ateos. Aquellos, el viejo continente que en el siglo XVI empezaron a conquistar muchos territorios y tras la conquista la evangelización, trayendo pues a nosotros la doctrina cristiana. Y qué bueno, ¿no? Gracias a ellos que conocemos Dios a través de pues la doctrina cristiana católica. Pero ¿cómo es que a distancia de 5 siglos ahora más bien estén volviéndose ateos? ¿Por qué será? Pues porque el gobierno les da todo, ¿no? Les da bienestar económico, les da bienestar social, les da estabilidad familiar, etcétera, ¿no? Toda la asistencia que un buen gobierno debe ofrecer a los ciudadanos. Pero está el riesgo de haber satisfecho todas las necesidades básicas y hacen caso omiso del espiritual. Porque si uno pasa pobreza o pasa hambre, si no hay desde la condición humana quien responda, pues acudir a Dios. Pero como ya está satisfecha la necesidad, pues entonces ¿para qué necesitamos a Dios? Es el riesgo que hoy se está corriendo, o es la situación que hoy se está viviendo. Entonces, en nuestros ambientes, satisfacer muy bien las necesidades pone en riesgo la necesidad de Dios. ¿Cómo para qué necesitamos? Hoy estoy bien, no tengo enfermedad, no me ha ocurrido ningún accidente, no tengo problemas, en el trabajo me va muy bien. ¿Qué necesito de Dios? Yo no necesito de Dios. Es la gente que aparentemente le va bien en la vida y no necesita de Dios, dicen ellos. Pero deja que llegue la enfermedad, deja que llegue el problema, la dificultad, una situación difícil en su vida. Y entonces sí, ahora sí se van a acordar de Dios y le van a pedir. Ahora sí, y antes no. Es que uno siempre tiene que estar con Dios, en las buenas, en las malas. Cuando uno está bien, humanamente hablando, también tiene que estar bien con Dios. Pues es un estilo de vida y uno tiene que ser consciente de ello. Y estar con Dios
siempre, o en la totalidad de la vida, me vaya bien, me vaya mal, según pues nuestra visión, porque con Dios siempre nos va bien. ¿Que nos equivocamos? Esa es mi responsabilidad, y por eso luego lamentamos las situaciones que vivimos. Pero en fin, mis hermanos, no es Cristo el que ha venido a los justos, sino a los pecadores. Entonces el pecador tiene necesidad de Dios, por eso Dios se da todo en él. En el justo también, pero aquí más bien se refiere Cristo a aquel soberbio y arrogante que dice no necesitar de Dios, puesto que si la persona docta, según el fariseo o el doctor de la ley, conoce muy bien la Escritura, pues ¿qué necesidad tiene de Cristo? Ninguna. Él cree que con el conocimiento basta. Es importante, pero no es lo suficiente. Hay que vivir la experiencia de Dios partiendo del conocimiento. Y es lo que quiere Cristo, que cada uno vivamos una experiencia personal, particular de Dios en nuestra vida. Todos somos pecadores, por tanto, todos necesitamos de Dios. Y el que diga que no es pecador, pues que le diga a Dios que se quite, porque ahora él quiere ocupar el lugar de Dios. Esa es soberbia, y es no reconocer nuestra miseria, nuestra inconsistencia y todas nuestras fallas. Creo que un pecador advierte su condición y por tanto tiene la disposición para aceptar de Dios su perdón, su misericordia y su ternura. Que Dios nos siga ayudando, hermanos. Busquemos a Dios en nuestra vida y Él será siempre el ser necesario por excelencia para nuestra existencia. Ojalá siempre sea para nuestro crecimiento personal, humano y espiritual. Que así sea.